Bueno, entonces vamos a comenzar. Listo, lo último que vimos fue estos ejercicios que espero que, sobre todo aquellos que van mal, pues que hayan resuelto, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente. Estos ejercicios debieron haberlo hecho. Debieron haberlos hecho ustedes. Porque la vez pasada quedamos en que por el parcial pues no los íbamos a realizar en las clases para que tuvieran tiempo de estudio. Entonces quedaron ahí pendientes. Bueno, entonces vamos a continuar con las aplicaciones de la derivada, en este caso relativas a las gráficas de la función. Y para ello tenemos que hablar de concavidad. Entonces, ¿qué significa concavidad? Bueno, básicamente lo que estamos diciendo es que una función es cóncava hacia arriba en un intervalo si la función es de este estilo, ¿no? Como que en este pedacito hace carita feliz. Y es cóncava hacia abajo si hace carita triste. Bien. Y entonces analicemos algo que sucede con las funciones cóncavas hacia arriba y cóncavas hacia abajo. Y estas son las cosas que ustedes deben saber por teoría, sino por esa lógica que ustedes ya conocen sobre la derivada, ¿sí? Yo por eso les presento siempre estas razones. Yo no quiero que se aprendan reglas, yo quiero que se aprendan las razones por las cuales existen esas reglas. Entonces, por ejemplo, una función es cóncava hacia arriba. Quiere decir que en ese pedazo, en un intervalo, la función es de este estilo, ¿sí? Cóncava hacia arriba. Entonces ahora veamos qué sucede con la derivada. Entonces, para saber qué sucede con la derivada, tenemos que mirar la pendiente. Por ejemplo, en este punto, la pendiente de la recta tangente. ¿Aquí es negativa o positiva? Negativa. Entonces, como la pendiente de la recta tangente acá es negativa, quiere decir que en este punto la derivada, f' de x, f' de x es negativa, ¿no? Negativa. Negativa. Y por ejemplo, venimos por aquí, en este punto acá, ¿qué va a pasar con la Es, derivada? es positiva. Va a ser positiva. Entonces la derivada de este lado va a ser positiva porque la pendiente es positiva. ¿Sí? Entonces aquí comienza con una derivada que es negativa y aquí termina con una derivada que es positiva. Pero ¿qué pasa en el intermedio? Entonces, por ejemplo, por aquí, ¿qué va a pasar? Aquí la derivada es positiva o negativa. 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 Aquí la derivada también es negativa. ¿Sí? Pero, ¿dónde es mayor? ¿Aquí o aquí la derivada? ¿Cuál es más? ¿Cuál es Abajo. más? Aquí va a ser más grande la derivada. Fíjense que aquí es negativa, pero es muy negativa, ¿no? Y aquí es negativa, pero no tan negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la derivada aquí, de aquí a acá, lo que pasó fue que subió la derivada. Y si miráramos de este lado aquí, en este punto de acá, ¿qué sucede en este punto? ¿Cuánto es la derivada? Es cero. Pero Esto es un mínimo, ¿sí o no? Es un punto que es un mínimo, entonces la derivada en este punto es cero. Y aquí en este punto, Positiva. la derivada es positiva, pero ¿dónde es mayor? ¿Aquí o aquí? En el extremo. En el extremo, arriba. Aquí es mucho más grande la derivada, ¿sí? Entonces fíjense que aquí la pendiente es mucho más grande que aquí. Y aquí es más grande que aquí. Y cero es más grande que esto que es negativo. Y esto que es negativo es más grande que esto que es muy negativo, ¿sí? O sea, profe, en otras palabras, va de menor a mayor de izquierda a derecha. Exacto. Entonces, exactamente, lo que va pasando es que la derivada, a medida que va aumentando en x, o sea, a medida que que x va hacia la derecha,
la derivada va creciendo, ¿sí? Y entonces, si graficáramos la derivada en otro, aquí, digamos, en otro eje, lo que va a pasar es que la derivada va a ser negativa y va a ir creciendo todo el tiempo. Entonces, si graficáramos esta misma, digamos que, bueno, vamos a poner aquí, digamos que esto tiene aquí Profe, sería como una pendiente. digamos que aquí tiene unos ejes. Sí, y vamos a suponer que esto de aquí son los mismos ejes de allá atrás. Entonces, si graficáramos la derivada, ¿sí? Esta derivada, ¿dónde comienza? En abajo, o sea, en negativo. En un negativo. Entonces va a comenzar bien abajo. ¿Sí? Va a comenzar, digamos, por aquí, la derivada. Va a subir hasta acá que llega a cero. Entonces lo que va a pasar es que esto va a ser así. Hasta acá que es cero, ¿sí? Aquí lo voy a pintar aquí mismo, miren. ¿Sí? Esta es la gráfica de la derivada. Es negativa, comienza negativa, se convierte en cero y luego sigue siendo positiva, ¿no? Más o menos, esto podría ser la gráfica de la derivada de esa función, la que está en negro. Esta sería la gráfica de f' y esta sería la gráfica de f, ojo, ¿sí? ¿Qué está pasando? Que la derivada siempre va aumentando. Esto es en el caso de una función que es cóncava hacia arriba. Cuando es cóncava hacia arriba hablamos de carita feliz. ¿Sí? A los que se pregunten por qué carita feliz, pues, parece una sonrisa. ¿Sí? Entonces, la derivada crece todo el tiempo. Y ahora, ¿qué pasa con una función que siempre crece? ¿Qué pasa con la derivada de una función cuando una función es creciente? Habíamos dicho. Que va a tener infinito. No. Si una función es creciente, ¿qué pasa con su derivada? Que es una línea, o sea, una línea recta. ¿No? Función creciente. Creciente. Si en un intervalo una función siempre crece. Ah, su pendiente va a ser positiva. Positiva. Exactamente. Si una función siempre crece en un intervalo, voy a hacer aquí un paréntesis. Digamos que esta función crece todo el tiempo. ¿Qué pasa con la derivada? Si trazamos la derivada en cualquier punto de esta función, ¿qué va a pasar con la derivada? Va a ser La positiva. pendiente, la pendiente siempre va a ser positiva. Si una función siempre crece, su pendiente siempre va a ser positiva, por lo tanto su derivada siempre va a ser positiva. ¿Sí? Y si en cambio siempre decrece, pues lo que va a pasar es que la derivada siempre es negativa. Eso lo vimos la semana pasada, ¿no? Y de hecho por eso teníamos el criterio de la primera derivada, era eso, que si la derivada antes de un punto crítico era positiva y luego la derivada después de un punto crítico, digamos que este sea un punto crítico. Este es el punto crítico. Entonces, si la derivada antes del punto crítico era positiva y después la derivada es negativa, esto era un máximo. ¿Por qué? Porque si la derivada antes del punto crítico es positivo, quiere decir que la función va para arriba, es creciente, y si después es negativo, es decreciente. Entonces, lo que sucede es que este punto es un máximo. ¿Bien? Entonces, si la función es creciente, la derivada es positiva. Esas son las cosas que uno tiene que darse cuenta. Si f creciente, f' es positiva. ¿Sí?
Y fíjense que no necesitamos sabernos esta regla. Simplemente con mirar la gráfica tenemos que ser capaces de deducirla. Fíjense, va creciendo, entonces la pendiente siempre es positiva. Entonces aquí lo que estamos viendo es que en una función que es cóncava hacia arriba, o sea, que tiene esta forma, como de carita feliz, ¿sí? Una función que es cóncava hacia arriba, su derivada no siempre es positiva, no siempre es negativa, sino que siempre crece, ¿sí? Si una función es cóncava hacia arriba, su derivada siempre crece. Y fíjense, aquí comienza negativo, luego un poquito más grande, luego cero, luego un poquito más grande, luego un poquito más grande. ¿Sí? Entonces, si su derivada siempre crece, ¿qué va a pasar con la derivada de la derivada? ¿Cómo así, profe? Repito. Ya sabemos que si una función es cóncava hacia arriba, su derivada siempre va a crecer. Aquí va a ser la gráfica. Por ejemplo, y si su derivada siempre crece, ¿qué va a pasar si yo le saco la derivada a la derivada? Pero, o sea, si crece de manera igual, o sea, con la misma Crece, pendiente, no, como sea, como sea. O pues aquí también va a crecer, ¿no? yo La derivada también va a ser positiva. también va a ser positiva, también, ¿por qué también? ¿Cuál otra también es positiva? Pues porque, por ejemplo, en el ejemplo ese que usted dibujó, la línea azul va hacia arriba y tiene pendiente positiva. Por eso, pero la línea va hacia arriba y tiene pendiente positiva, pero esta es la gráfica de la derivada. Ojo, Ajá. esta es la gráfica de la Por eso derivada. mismo. Entonces, de ahí agarro el ejemplo de la derivada de la derivada. Entonces, ¿qué va a pasar con la derivada de la derivada? F', prima, lo llamamos. La derivada de la derivada, ¿qué va a pasar? Si la derivada siempre crece, ¿qué va a pasar con la derivada de la derivada? Que Va a también es decrecer. No. Va a Pero decrecer. es que lo que no entiendo es por qué dice que también es positiva. ¿Cuál otra también es positiva? pues la derivada. O sea, como la derivada es positiva, la derivada también es positiva. Pero es que la derivada no es positiva. ¿Quién le dijo que la derivada era positiva? Usted mismo dijo que era positiva la pendiente. No. Yo dije que si la función crece, la derivada es positiva. Pero en este caso lo que estamos teniendo es que la función es cóncava hacia arriba. Y si es cóncava hacia arriba, ¿sí? Lo que va a pasar es que la derivada crece, pero no quiere decir que sea positiva. Crece. Fíjense que aquí es negativa. ¿Sí ven que acá es negativo? Entonces la derivada no siempre es positiva, simplemente crece. Si la función es cóncava hacia arriba, su derivada crece todo el tiempo. Y si su derivada crece todo el tiempo, entonces, ¿qué pasa con la derivada de la derivada? Va a ser positiva. Va a ser positiva. ¿Por qué no me gustaba que dijera también es positiva? Porque no hay otra positiva. Lo único que es positivo es la derivada de la derivada, no, nada más. En este caso, ¿no? Y esto que llamamos aquí, esto es la segunda derivada. Segunda derivada. Y le ponemos aquí estos dos palitos. Una derivada, la primera derivada y esta es segunda derivada. Entonces, fíjense, ¿para qué nos sirve la segunda derivada? Si tenemos una función que es cóncava hacia arriba, vamos a saber que la primera derivada es creciente todo el tiempo y la segunda derivada es positiva. Esas tres cosas las sabemos. Entonces, tenemos f cóncava hacia arriba. Hacia arriba.
¿no? Entonces recuerda, F cóncava hacia arriba, carita feliz. F', si F es cóncava hacia arriba, ¿qué pasa con F'? Va a crecer. Creciente. Va para arriba. No importa cómo, no necesariamente es una recta, ¿no? Puede ser aquí cualquier cosa, ¿no? Lo importante es que siempre va creciendo, ¿sí? Puede ser hasta una escalerita, ¿no? Lo importante es que siempre crece. Y si su derivada siempre crece, ¿qué pasa con la derivada de la derivada? Va a ser positiva. Positiva siempre. Positiva. ¿Sí? Y esto, si a uno se le olvida, simplemente tiene que pensar en la gráfica y analizar la gráfica y decir, ah, mire, sí, es cóncava hacia arriba, fíjense que aquí comienza negativo y luego pasa positivo, entonces la derivada es creciente y como es creciente, la pendiente siempre es positiva, entonces la segunda derivada también es positiva. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Yo no quiero que ustedes se aprendan esto de memoria. Obviamente, después de usarlo, se lo van a aprender. Que ustedes sepan bien esto. ¿Por qué? ¿Sí? No vayan a llegar al parcial sabiéndose esto de memoria, porque les va a ir mal. Lleguen al parcial sabiendo por qué cada una de estas cosas sucede. ¿Sí? Bien, y esto sí es cóncava hacia arriba. Y ojo que hay muchas maneras de hablar de cóncava hacia arriba. No necesariamente es carita feliz así tal cual, sino puede ser una carita feliz como cortada o algo así. La condición para que una función sea cóncava hacia arriba es que si yo trazo cualquier recta entre dos puntos de la función queda por debajo de la recta. ¿Sí? Fíjense que esta recta siempre va a estar por encima de la función. Entonces este pedacito también es cóncavo hacia arriba. Una carita feliz, no importa por dónde sea, siempre va a ser, quiere decir que es cóncavo hacia arriba. Pero también tenemos el otro caso. Carita triste. Carita triste se llama cóncava hacia abajo. Y fíjense que el análisis es parecido al anterior, pero al revés. ¿Qué pasa con la derivada aquí? ¿Es positiva o es negativa? Positiva. 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 Y aquí Positiva. también positiva, pero ¿qué pasa? Empieza Va a a caer. disminuir. Es Más menos. pequeña. Aquí ya Es queda en cero. decreciente. Va bajando, ¿sí? La derivada va bajando. Entonces lo que va a pasar es que si grafico la derivada, va a ir bajando todo el tiempo, ¿sí? La primera derivada. Entonces esta es f de x, es cóncava hacia abajo. ¿Qué va a pasar con la derivada? Que la derivada es ¿qué? Tiene una pendiente negativa. Es Pero entonces decreciente. sí, es decreciente, exacto, es Decreciente. decreciente. Y como es decreciente, ¿qué pasa con cualquier función que sea decreciente? La pendiente es negativa. La pendiente es negativa. La pendiente quiere decir la derivada es negativa, pero entonces, como aquí es la primera derivada, entonces la derivada de la derivada, f' de x, ¿qué va a pasar? Negativa. 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 ¿Sí? Fíjense que el análisis es similar. Entonces, esto es en el caso de cóncava hacia arriba. Ahora en el caso de cóncava hacia abajo, lo que tenemos es, si f es cóncava hacia abajo, carita triste, ¿qué va a pasar con f'?
La primera derivada. Decreciente. Decreciente. Entonces esto va para abajo, como sea, pero va para abajo. Y si la derivada es decreciente, ¿qué pasa con la segunda derivada? Negativa. Que es negativa. Negativa. ¿Sí? Y entonces eso nos ayuda a entender un poco más las funciones. Entonces, si tenemos funciones que algunos pedazos son cóncavos hacia abajo y otros cóncavos hacia arriba, pues entonces quiere decir que en algunos pedazos la derivada va a ser creciente, en otros decreciente, y la segunda derivada en algunos casos va a ser positiva, en otros negativa, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí hagamos este ejemplo. A ver, por ejemplo, bueno, este final ahí estuvo curioso, pero bueno, digamos esta función. Esta función, entonces, vamos a analizarla por pedazos. Entonces, primero analicemos en qué pedazos es cóncava hacia abajo. Entonces, entre este pedazo, por aquí, todo este pedazo que estoy aquí dibujando en rojo, ¿hasta dónde? Hasta por acá. ¿Sí? Todo este pedazo en rojo. Eso es cóncavo por abajo. Eso es cóncavo hacia abajo. Pues cóncava hacia abajo. Todo lo rojo es cóncavo hacia abajo. De aquí en adelante, entonces empieza a hacer más carita feliz, ¿no? Fíjense que eso es carita feliz, hasta como hasta por aquí. ¿Sí? Entonces, este pedacito verde, ¿qué es? Es cóncavo hacia arriba. Hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Profe, eso es lo mismo que decir convexe, ¿verdad? Igual. Y a partir de acá, entonces vuelve a ser cóncavo hacia abajo. Bueno, aquí me quedó un poquito mal dibujado esto, pero como hasta por acá. Este pedazo es cóncavo hacia abajo otra vez. Y a partir de acá viene siendo otra vez cóncavo hacia arriba, como hasta, digamos, por aquí, así como a ojo. De acá hasta como hasta por aquí es cóncava hacia abajo. Y de ahí en adelante, aunque es un poco difícil de ver, es más cóncava hacia arriba. ¿Sí? Entonces espero que todos vean los colores, ¿no? Todos alcanzan a apreciarlo, ¿cierto? Entonces ahí hemos dividido la función en pedazos que son cóncavos hacia abajo y pedazos que son cóncavos hacia arriba. Entonces ahora hagamos un bosquejo de la derivada de esa función. Hagamos un bosquejo de la derivada de esa función. Entonces, voy a graficarla aquí con este. Sí, con ese. Entonces, como es cóncava hacia abajo, ¿qué va a pasar con la derivada en todo este pedazo? Va a ser negativa. Va a ser negativa. Entonces, va a ser negativa, no. ¿Qué va a pasar con la derivada en todo Va a pasar este de positiva. Ah, ok. Va a ser decreciente. Decreciente. decreciente? No necesariamente pasa de positivo a negativo. Puede que sí. Lo que sabemos es que es decreciente. Entonces es decreciente. Entonces va bajando, como de alguna manera va bajando, hasta como hasta acá, ¿no? Que es donde llega aquí. Y ahora este pedacito, ¿qué pasa? Va a ser creciente. Ese pedacito va a ser creciente. Vamos a graficarlo otro color. De hecho, vamos a pintar este de rojo, de esta partecita.
Entonces este pedacito va a ser creciente, la derivada. Estoy graficando, ojo, estoy graficando la derivada. La derivada. Abajo está graficando la derivada. Y aquí viene otro pedazo que es decreciente. Y aquí viene otro pedazo que es creciente. Y luego viene otro pedacito pequeñito en que es decreciente. Y finalmente otro pedazo en que es creciente. Esto que acaba de dibujar aquí abajo es la derivada. Ojo, entonces esta de aquí, este es f de x. Ay. Esto de aquí es f de x. Esto de aquí es la derivada, f' de x. ¿Sí? Y si quisiéramos hacer un bosquejo de la segunda derivada, bueno, sería un poco, no sería tan fácil, pero pensemos simplemente en si es positivo o negativo. En este pedazo, ¿qué es? ¿Positivo o negativa? Negativo. Negativa. Entonces, todos los pedacitos rojos, la segunda derivada va a ser negativa, y en todos los pedacitos verdes, la segunda derivada va a ser positiva. Entonces aquí podemos hacer como una relación para que sepamos qué es cada pedazo. Todos estos son los mismos puntos. Podría tener una línea. ¿Listo? Entonces, esta es la función original. Esta sería un bosquejo de su derivada. Y esto sería, ¿cuál sería el signo de la segunda derivada? ¿Sí? Y bueno, aquí también podemos identificar cuáles son, por ejemplo, los puntos críticos, ¿no? Entonces, aquí hay un punto crítico, ¿no? Acá. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profesor. Ahí hay un punto crítico. Y entonces, ¿dónde más hay otro punto crítico? Acá, ¿no? Otro punto crítico. Y por aquí hay otro. Por aquí hay otro, ¿no? Por aquí hay otro. Por aquí hay, bueno, de pronto aquí no hay, ¿no? Bueno, tal vez sí. Y hay otro. Pues no necesariamente en cada pedacito debería haber un punto crítico, ¿no? Puede que no. En este caso sí, porque en cada uno de esos pedazos hay un punto donde la derivada es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que este puntito de aquí, que es punto crítico, este valor, ¿qué debería ser? En la primera derivada, ¿qué debería ser? 0. 0. Entonces uno podría como trazar la gráfica y digamos que esto debería ser por aquí. Este sería el eje lleno, el eje X. Estoy aquí macheteándolo un poquito para que me cuadre. Este sería el eje X. Tocó torcerlo un poquito. Pero ese sería el eje X. ¿Por qué? Porque cada uno de esos puntos corresponde a un punto donde la derivada es igual a 0. La primera derivada. ¿Sí? Puntos donde la derivada es igual a 0. Y entonces fíjense que en este caso esto es un máximo. La derivada es igual a 0. ¿Y qué pasa con la primera derivada? Con la segunda derivada. Es negativa. ¿Y esto qué es? ¿Un máximo o un mínimo? Máximo. ¿Y su segunda derivada qué es? Negativo también. Esto nos lleva a lo que se llama el criterio de la segunda derivada. Pero entonces voy a quitar estas líneas que creo que confunden un poquito.
lo que quiero que vean es que siempre que hay un máximo, hay un punto donde la derivada es igual a 0 y como es máximo, la segunda derivada es negativa. Bien. Volvamos aquí. Profe, una pregunta. Sí. Pero cuando cuando está el punto crítico y la derivada es igual a 0, la gráfica sería como, o sea, decreciente, y en ese punto es como una línea recta porque es 0, ¿cierto? O pasaría por 0, básicamente en la gráfica. Lo que sucede es que pasa por 0. No quiere decir que la derivada sea una línea recta, sino que la derivada pasaría por 0. Sí, en un punto crítico. Ojo, yo aquí dibujo algo que parece una línea recta, pero no necesariamente debería ser una línea recta. O sea, yo hubiera podido aquí derivar otra cosa. Dibujar otra cosa. Lo que importa realmente es que baja. Yo hubiera podido hacer algo así. ¿Sí? Y este sería 0. O sea, cuando hablo de decreciente no quiere decir que baja como una línea recta, ¿no? Quiere decir que baja. Eso es lo importante. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? Bueno, entonces, prueba para concavidad. Entonces, simplemente si queremos saber en un intervalo si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, pues entonces tenemos que mirar qué pasa con la segunda derivada. Entonces, por ejemplo, determina los intervalos sobre los cuales la gráfica de f de x igual x cubo más 9 medios x cuadrado es cóncava hacia arriba y los intervalos sobre los cuales la gráfica es cóncava hacia abajo. Entonces, ¿qué me están preguntando? Tenemos la función f de x igual x al cubo más 9 medios de x cuadrado. ¿Sí? Y me dicen, bueno, si graficáramos esto, ¿qué intervalos serían cóncavos hacia arriba y qué intervalos serían cóncavos hacia abajo? Entonces, fíjense. Vamos a preguntar de esta manera. ¿Qué intervalos son cóncavos hacia arriba? Y entonces, de nuevo, cuando veíamos el criterio de la primera derivada, hablábamos de que si nos preguntaban en qué intervalo la función era creciente, lo que queríamos saber era en qué intervalos la derivada era positiva. ¿Sí? Entonces, cuando nos preguntan en qué intervalos la función es cóncava hacia arriba, esta misma pregunta, esto es lo mismo que ¿qué intervalos? ¿En qué intervalos? Bueno, ¿en qué intervalos la derivada es ¿qué? Presidente. ¿En qué intervalo la derivada es creciente? ¿En qué intervalo la derivada es creciente? Y esta misma pregunta, ¿cómo se puede traducir en términos de la segunda derivada? Entonces, ¿en qué intervalo la segunda derivada es positiva? La segunda derivada es positiva. Fíjense que las tres son la misma pregunta. ¿Bien? Las tres son la misma pregunta. Entonces, si respondemos a cualquiera de las tres, respondemos las tres. Entonces, la más fácil es saber los intervalos donde la segunda derivada es positiva. Entonces, para ello tenemos que derivar. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos dos veces. Entonces, la primera derivada simplemente va a ser, derivemos esto, 3x cuadrado más la derivada de esto, ¿no? 9x. Ahí está la primera derivada. Esta es la que siempre hemos hecho. La podemos llamar f' de x, y' de y de x.
etcétera. Esta comita de aquí, yo a veces la llamo prima, ¿no? Eso quiere decir derivada, f' de x. Así uno lo dice. Esta es la primera derivada. Entonces, si quisiéramos contestar la pregunta ¿qué intervalos son cóncavos hacia arriba? Tendríamos que mirar en qué intervalos la primera derivada es creciente. Entonces, sigue siendo difícil de ver eso. Entonces, vamos a ver ahora mejor responder esta. ¿En qué intervalo la segunda derivada es positiva? Entonces, para ello tenemos que derivar otra vez. Entonces, lo llamo f'', refiriéndose a que es la segunda derivada. Y derivamos la primera derivada. Entonces, esto que nos dio aquí, lo volvemos a derivar. Entonces, 6x más 9. ¿Sí? Derivamos esto que está aquí. Y esta que está acá se convierte en la segunda derivada. ¿Bien? Y entonces esto es lo mismo que uno lo puede escribir como y''. Lo puede escribir como d cuadrado y de x cuadrado. Esta es un poco más rara, ¿no? Bien. Estas tres cosas significan lo mismo. La segunda derivada. ¿Listo? Las más comunes son estas dos. Por ahora. Luego uno empieza ya a utilizar esta que está aquí. Se usa bastante ya después. Cuando aparecen muchas derivadas y las primas, pues como que ya no es tan fácil seguirles la corriente. Pero bueno, por el momento estamos bien así. Entonces, esta es la segunda derivada. Y ahora tenemos que saber en qué intervalos la segunda derivada es positiva. Y para saber en qué intervalo la segunda derivada es positiva, pues tenemos que ver para qué valores 6x más 9 es mayor que 0. Tenemos que resolver esta desigualdad. En este caso es bastante sencilla, ¿no? X mayor que menos 9 sextos. Menos 3 medios. Entonces, x mayor que menos 3 medios. Entonces, ¿en qué intervalo la segunda derivada es positiva? En todo intervalo que x es mayor que menos 3 medios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿En qué intervalo la segunda derivada es positiva? En todo intervalo que va desde menos 3 medios hasta infinito. ¿No? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, en este intervalo la segunda derivada es positiva. Si en este intervalo la segunda derivada es positiva, quiere decir que en este intervalo la derivada es creciente. Y quiere decir que en ese intervalo la función es cóncava hacia arriba. Entonces, en este intervalo, ahora volviendo a nuestra pregunta original, en este intervalo la función es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Y por consiguiente, en el intervalo complementario, ¿no? En X para el otro lado, ¿no? En este intervalo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa en este intervalo? Entonces, en ese intervalo, la segunda derivada sería negativa, o sea, al revés de esto. La primera sería decreciente, y entonces la función sería cóncava hacia abajo. ¿Listo? Bueno, entonces de esa manera podemos saber para qué intervalo la derivada de la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y ojo que esto puede ser, esta desigualdad aquí salió fácil, ¿no? Pero a veces puede aparecer aquí una cuadrática. Entonces, si hay cuadráticas, tengo que hacer el cementerio, ¿no?
Y, así, y haciendo el cementerio puedo saber cuáles intervalos me dan positivos y cuáles negativos. Entonces tienen que recordar, ¿no? Y tener todo eso claro. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Bien. Entonces, ahora hablamos de lo que es un punto de inflexión. Entonces, ¿qué es un punto de inflexión? Es un punto donde la concavidad cambia. ¿Sí? Entonces, fíjese que todo este pedazo es cóncavo hacia abajo y de repente ocurre un punto aquí en que cambia a ser cóncavo hacia arriba. Esta es la misma función que hicimos ahorita. Entonces, fíjense que ese punto es el -3/2, que es donde la derivada pasa, la segunda derivada pasa a ser de negativo, perdón, de negativo a ser positivo. Entonces, fíjense que si graficáramos, ¿qué pasa aquí con la segunda derivada? ¿Es positiva o negativa en este pedacito? Negativa, ¿no? Negativa. Aquí Claro. es negativa la segunda derivada. ¿Y qué pasa en este pedazo? Ah, positiva. Positiva. ¿Dónde cambió? Cambió aquí. ¿Sí? Ahí fue donde cambió. Entonces, ¿cuánto valdría la derivada en este punto? La segunda derivada, ¿cuánto valdría en este punto? Si cambió de negativo a positivo. 0. 0. ¿Sí? Entonces, este puntico de aquí, esto es lo que se llama un punto de inflexión. Es un punto donde la segunda derivada pasa de ser negativa a positiva, lo cual se traduce en que la primera derivada pasa de ser decreciente a ser creciente, lo cual se traduce a que la función pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba, o viceversa, ¿no? Al revés. Cuando digo al revés me refiero a que ¿qué se hizo esto? Me refiero a que puede ser al revés, así. ¿Sí? Pasar de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Entonces, un punto donde la concavidad cambia. Si la función es continua y todo es bonito y derivable y todo eso, entonces en ese punto lo que sucede es que la segunda derivada es igual a 0. ¿Sí? Hay funciones donde esto no es cierto, pero digamos si son polinomios o racionales o cosas así, pues muy probablemente esto sea lo que pase o que la segunda derivada no exista. Pero lo que yo quiero que les quede es que el punto donde cambia la concavidad se llama un punto de inflexión. Es un punto donde la derivada pasa de ser negativa a ser positiva. La segunda derivada pasa de ser negativa a ser positiva. Entonces, fíjense que nuestro ejemplo, este gran ejemplo que teníamos acá, hay varios puntos de inflexión, ¿no? Que fueron los que marqué con las líneas punteadas. Todas estas líneas punteadas, bueno, esta no porque esta es el principio, pero esta, son puntos, todas estas líneas punteadas, todas estas son puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Fíjense que lo que sucede es que cambia la concavidad, y pasa de ser rojo a ser verde. Pasa de ser cóncavo hacia abajo a ser cóncavo hacia arriba, y luego pasa de ser verde a ser rojo, entonces son puntos de inflexión. ¿Sí? ¿Preguntas? No, perfecto, momento. Bueno. Bueno, sí, profe, una pregunta. El punto de inflexión, ¿cómo se llama? También se podría decir que es como una asíntota. ¿Cómo así? O
sea, usted sabe que cuando uno marca una asíntota, también a veces cambia la función. Pero, o sea, yo me refiero más que todo, no tanto, sino que es parecido. Y uno va a trazar como una línea punteada. No. Yo tracé esta línea punteada simplemente para que hicieran la referencia de que en este punto es el punto donde cambia la derivada de bajar a subir y donde cambia la segunda derivada de menos a más, pero realmente uno nunca dibuja estos puntos, estas líneas punteadas. Esto es simplemente para que observemos la relación que hay entre la función original, la derivada y la segunda derivada. Y que este punto corresponde a este punto que corresponde a este punto, ¿sí? Ok, está bien. Bien, entonces, ¿cómo se sabe cuáles son los puntos de inflexión? Los puntos de inflexión son los puntos, como ya les decía, donde la segunda derivada es igual a 0 o donde la segunda derivada no existe. ¿Bien? Donde la segunda derivada es igual a 0 o donde la segunda derivada no existe. Esos son los puntos de inflexión. Fíjense que aquí en este caso, por ejemplo, este punto que la derivada pasó de negativo a positivo, esto es un punto donde la segunda derivada es igual a 0. O sea Pero que hay casos. siempre en la segunda derivada es igual a 0, uno sabe que va a cambiar de arriba hacia abajo, por ejemplo. La concavidad. Sí, va a cambiar, pues, siempre va a cambiar sí o sí. Bueno, no es un sí o sí, no es un sí o sí. Déjeme pensar que es una buena pregunta. Espere. O sea, es como si dejara de ser cóncava hacia arriba y es otra cosa, sea cóncava hacia abajo o sigue la función. No puedo decir algo. Sí o O sea, sí. pero es hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo? O sea, usted me dice que no siempre es sí o sí, ¿verdad? Siempre donde la segunda derivada es igual a 0, no siempre cambia la concavidad. No siempre cambia la concavidad. Déjeme pensar. No siempre cambia la concavidad. No siempre cambia la concavidad. Puede que haya un valor donde la segunda derivada sea igual a 0 y no cambie la concavidad. Sí, definitivamente sí. Lo que sí podemos saber es que en todo punto donde cambia la concavidad hay un punto de inflexión. ¿Sí? Pero no en todo punto donde la derivada, la segunda derivada sea igual a 0, quiere decir que cambia la concavidad. ¿No? Bien. Pero lo que sí podemos decir entonces es que si hay un punto de inflexión, entonces la segunda derivada es igual a 0 o la segunda derivada no existe. Entonces fíjense que aquí hay dos ejemplos donde hay un punto de inflexión. Aquí, en este punto de inflexión, la segunda derivada es igual a 0. ¿No? F' aquí es igual a 0. Y aquí lo que sucede es que la segunda derivada no existe. Luego vamos a ver cómo calcular esos puntos. Entonces, para resumir todo esto que hemos visto acá, llegamos a lo que es el criterio de la segunda derivada. Bien. Entonces, ¿cuál es el criterio de la segunda derivada? Sea f una función, se me dañó esto. Sea f una función que contiene un número crítico c, ¿sí? Entonces, si en ese número crítico la segunda derivada es mayor que 0, entonces ese punto es un mínimo relativo.
Entonces eso nos lleva a esta parte de aquí. Fíjense que este punto de aquí era un máximo. ¿Qué pasaba con la segunda derivada cuando era un máximo? Que era negativa. Aquí, en este punto es un mínimo. ¿Qué pasa con la segunda derivada cuando es un mínimo? Es positiva. Aquí es un máximo, es negativa, y así sucesivamente. Entonces, el criterio de la segunda derivada lo que me dice es, si yo encuentro un número crítico y la derivada es positiva, la segunda derivada, perdón, es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba, y si es cóncava hacia arriba, pues entonces esto tiene que ser un mínimo. ¿Sí lo ven? O sea, si es así, fijo, esto debe ser un mínimo. Mientras todo lo contrario, si la segunda derivada, perdón, si esto es un número crítico y la segunda derivada es negativa, entonces esto es un máximo. ¿Sí me siguen? ¿Sí o no? Profe, la verdad me confundió un poquito ahora en esto. Ok, veámoslo aquí en otro ejemplo. Nosotros sabemos que esto es, este punto de aquí, ¿qué es? ¿Un máximo o un mínimo? Máximo. Un máximo. Bien. Pero bueno, digamos que no sabemos qué es. Aparte de ser un máximo, antes de ser un máximo, ¿esto qué es? ¿Ah? Un punto crítico. Un punto crítico. Entonces, esto es un punto crítico. Digamos que no sabemos qué es un máximo. Pero bueno, viendo la gráfica de la función, ¿qué pasaría con su segunda derivada? En este punto crítico, ¿qué pasa con la segunda derivada? Es 0. No, ojo, bueno, vamos a No, ver. se queda igual. ¿Qué Sería cero. pasa con la primera derivada? La primera derivada, ¿cuánto es en este punto crítico? Es 0. Pero, Es 0. ¿Qué pasa con la segunda? Debería ser 0. No debería ser 0. ¿Cuál es la derivada de 0? No. No vamos a derivar. Negativa. Ojo, que aquí estamos hablando de un punto. Entonces, digamos que esto es un punto, ¿no? No pensemos en que es una función como tal, sino en este punto, la derivada 0. La segunda derivada, ¿qué pasa? Fíjense que esto, ¿cómo es esta función? Decreciente. No. Cóncava hacia abajo. Esto es cóncavo hacia abajo. Si es cóncavo hacia abajo, ¿qué pasa con la segunda derivada? Es cóncava hacia arriba. No. No, la segunda derivada es negativa. 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 Y si entonces es cóncava hacia abajo, y esto es un número crítico, la primera derivada es 0 y la segunda derivada tiene que ser negativa. ¿Sí? Porque esto es cóncavo hacia abajo. Y si es negativa, entonces el punto crítico, ¿qué es? ¿Un máximo o un mínimo? Un máximo. un máximo. Mientras que, ¿qué sucede cuando es un mínimo? La segunda derivada es ¿Cuánto es positiva. f' en ese punto? La segunda derivada es positiva. La primera derivada va a ser igual 0, pero la segunda derivada es positiva. ¿Sí? Entonces, este es el criterio de la segunda derivada. Si yo tengo un punto crítico cuya segunda derivada es negativa, entonces estamos hablando de un máximo. Si yo tengo un punto crítico cuya, en donde el valor de la segunda derivada es positiva, entonces estamos hablando de un mínimo. ¿Sí lo ven? ¿Y si ven la lógica del asunto? Yo lo que quiero que entiendan es esa lógica de por qué esto está pasando, no que se aprendan la regla. Fíjense que esto es un máximo porque es cóncavo hacia abajo, y si es cóncavo hacia abajo, entonces la segunda derivada es negativa. ¿Sí? Claro, porque para que sea un máximo esto tiene que subir y luego bajar, y si sube y luego baja, pues esto es cóncavo hacia abajo. ¿Sí? Bien.
hagamos algunos ejercicios para entender un poco más esto. Estamos de tiempo. Estamos bien. Entonces, grafiquemos esto. Nos piden graficar esto. F de x igual 4x a la 4 menos 4x cuadrado. Entonces, recordemos que es todo lo que tenemos que hacer para graficar. Necesitamos encontrar las intersecciones con x. Entonces, hagamos las intersecciones con x. Ojo que todo esto es para el parcial, ¿no? Intersecciones con x. A pesar de que es cuento viejo, ya deberían saberlo. Entonces, todos los valores a los que 4x a la 4 menos 4x cuadrado es igual a 0. Entonces, tenemos que factorizar, ¿no? 4x cuadrado, o sea, al cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces, 4x al cuadrado por x menos 1 por x más 1 igual a 0. Entonces, tenemos tres intersecciones con x. X igual a 0, x igual a 1, x igual a menos 1. Esto es cuento viejo, entonces voy rápido. ¿Listo? Intersecciones con y. Bueno, con y es fácil, ¿no? Con y. F de 0 me da 0. Listo, ya tenemos las intersecciones. Ahora tenemos que hallar los máximos y los mínimos, ¿no? Entonces, para hallar los extremos, estos extremos relativos, tenemos que hallar extremos relativos. Tenemos que mirar los puntos críticos, ¿no? Entonces, hallamos los puntos críticos. Es decir, necesitamos hallar la derivada primero. Derivamos eso. ¿Sí? Y para hallar los puntos críticos necesitamos hallar los puntos donde eso es igual a 0. ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Sí, profe. Sí. Entonces, para hallar los puntos donde esto es igual a 0, igual, factorizamos. Igual a 0. ¿Sí? Y acá la factorización no es tan fácil, pero... diferencia de cuadrados. Entonces, aquí hemos encontrado tres puntos críticos. X igual a 0. X igual a 1 sobre raíz de 2. Y x igual a menos 1 sobre raíz de 2. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profe. Por favor, si alguien no, me avisa. No espera que termine el ejercicio para decirme que no entendió por qué la intersección con x era 0. Bueno, entonces, tenemos los extremos relativos, ¿ok? Son estos tres. Pero recordemos que si tenemos extremos relativos, perdón, tenemos los puntos críticos, puntos críticos. No sabemos si son máximos o son mínimos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para saber si son máximos o son mínimos? La semana pasada lo que hacíamos era utilizar el criterio de la primera derivada. ¿Sí se acuerdan? Entonces vamos a hacerlo primero por el criterio de la primera derivada para recordar. Criterio de primera derivada. ¿Y cuál era el criterio de la primera derivada? Si la derivada cambia de negativo a positivo, es un mínimo, o si cambia de positivo a negativo, es un máximo.
¿no? Entonces lo que hacíamos era hallar cuánto valía la derivada antes y después de cada uno de estos puntos críticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes del punto crítico este, sería, por ejemplo, cuánto vale f' de menos 1 y cuánto vale f', a ver, un número que nos sirva. Bueno, hagámoslo para... ¿Qué hice? 1 sobre raíz de 2. Esta calculadora no es tan sencillo. O sea, 0.7. Entonces menos 0.5. Entonces necesitamos hallar, por ejemplo, cuánto valen estas dos. F' de menos 1 y F' de menos 0.5. Eso es para saber este punto crítico por el criterio de la primera derivada, si es mínimo o es máximo. ¿Bien? Entonces, alguien que calcule la primera derivada en menos 1. ¿Cuánto le da? Y otra persona que calcule la primera derivada en 0.5. Por favor. ¿Alguien tiene algún resultado? F' de menos 1, ¿cuánto da? Y F' de menos 0.5, ¿cuánto da? Eh, la primera, la de menos 1 da menos 8. Y esta. 2. 2. 2. Ok, listo. Entonces, ¿qué pasó con la primera derivada? ¿Qué pasó? Negativo pasó a Iba positivo. bajando y luego subió, así que es un punto mínimo, mínimo. Ajá, de Pasó abajo. de ser, exacto, pasó de ser negativa a ser positiva. Entonces, por el criterio de la primera derivada, como pasó de ser negativa a ser positiva, eso es un mínimo. Mínimo, sí. Entonces, este puntico de aquí, esto es un mínimo. Eso sería por el criterio de la primera derivada. Pero ahora, hagámoslo por el criterio, entonces aquí esto pasa de... Profe, pero un momentico que como que me confundí ahí cuando dijo que era mínimo. Porque si está de menos 8 y pasa a 2, no sería un punto máximo. No, David, porque, o sea, es como que viene bajando, va bajando, Faba, y después sube. Entonces te das Claro. cuenta que queda en la parte de abajo. Exacto. La primera derivada va negativa, entonces quiere decir que la función va bajando. Y luego la primera derivada va positiva, entonces pasa a ir bajando la función a ir subiendo. Entonces, si primero baja y luego sube, pues tiene que llegar a un mínimo, ¿no? ¿Sí o no? Claro, claro. Explique con lo de cóncavo mejor para que entienda. Ajá, como No queremos meternos por ese lado porque estamos hablando de la primera derivada, no necesitamos saber nada de concavidad. Que yo lo hice así, yo lo hice cóncavo, por eso me confundí. Sí, no, por ahora, con el criterio de la primera derivada no tiene nada que ver con la concavidad. Listo, profe, listo. Listo. Entonces, mínimo, ¿no? Ahora, ¿cuál sería con el criterio de la segunda derivada? Ponemos otro color para que nos confundamos.
El criterio de la segunda derivada. Esto era un recorderis de la semana pasada. Pero el criterio de la segunda derivada necesitamos saber cuánto vale la segunda derivada en este punto. Entonces necesitamos derivar otra vez. Esta es la primera derivada. Entonces volvemos a derivar, ¿no? 48x al cuadrado. La segunda derivada es 48x al cuadrado menos 8, ¿no? ¿Listo? (48x al cuadrado menos 8). Entonces, ¿qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Que debemos evaluar la segunda derivada en el punto crítico. Es decir, ¿cuánto vale la segunda derivada en menos 1 sobre raíz de 2? Alguien que lo haga. No es tan difícil. X al cuadrado me da un medio, ¿no? 48 por un medio, 24, menos 8, 16. ¿Sí ven? Entonces, la segunda derivada da 16. Entonces, ¿qué pasa? La segunda derivada es positiva. ¿Y qué sabemos si la segunda derivada es positiva? Ahora sí, ¿qué sabemos respecto a la concavidad? Que es cóncavo hacia abajo. ¿Es cóncavo hacia abajo? No. Si la segunda derivada es positiva, No, no, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia arriba. es cóncavo hacia arriba. Vean, vamos. Ok, esa es la La segunda derivada. creciente. A ver. Mire, cóncavo hacia arriba. La segunda derivada es positiva. Fíjense que si es cóncavo hacia arriba, lo que va a pasar es que la primera derivada empieza siendo negativo y luego pasa a ser positivo. Por lo tanto, lo que está pasando es que la primera derivada crece. Y si la primera derivada crece, la segunda derivada tiene que ser positiva. ¿Sí? Son los análisis que hay que hacer, si a uno se le olvida. Entonces, como es positivo, quiere decir que la función es cóncava hacia arriba. Y si es cóncava hacia arriba, entonces ¿esto qué es? ¿Un qué? Un mínimo. Esto es un mínimo. Fíjense que llegamos a la misma conclusión. Cualquiera de las dos opciones, cualquiera de los dos criterios nos servía para determinar si eso era un máximo o un mínimo. Es más fácil el criterio de la segunda derivada porque no tiene que andar mirando qué pasa antes y después. Porque resulta que es que esto es qué pasa antes y después tiene que usted estar revisando que estos valores que escogió estén bien escogidos, ¿no? Porque yo hubiera podido escoger antes de menos 1 sobre raíz, hubiera podido escoger menos 1 y después hubiera podido escoger 0, pero escoger 0 estaba mal porque ya me metía en el otro número crítico. Entonces hay que tener cuidado con eso. En cambio, con la segunda derivada, usted simplemente calcula cuánto da y si le da positivo, pues es máximo y si le da mínimo, y si le da negativo, pues le da es un máximo. Entonces, ya tenemos que este es un mínimo. Entonces, para saber este y este, pues evaluamos la segunda derivada en estos. Entonces, ¿cuánto vale f' de 0? Este es fácil, ¿no? Menos 8. Entonces, si f' de 0 es 8, ¿qué pasa con 0? ¿Es un máximo o es un mínimo? No, pues repita otra vez la pregunta. Si la segunda derivada evaluada en 0 me da menos 8, ¿0 es un máximo o 0 es un mínimo? Máximo. 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 Y luego f, el otro mínimo, ¿no? Perdón, el otro extremo relativo que es 1 sobre raíz de 2. Evaluamos la segunda derivada y nos da lo mismo, 16 también. Entonces, ¿esto es un máximo o es un mínimo? Otro mínimo. Mínimo. ¿Sí? Entonces, simplemente hallamos la segunda derivada
y calculamos cuánto vale la segunda derivada en cada uno de los puntos críticos. Y si me da positivo, pues es un mínimo, perdón. Y si me da negativo, pues es un máximo. Entonces tenemos este mínimo de aquí, este también es mínimo y esto es un máximo. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos graficar, pues simplemente tendríamos que ubicar todo eso. Entonces, ¿cuáles son los puntos? Tenemos 3 cortes con X en 0, 1 y menos 1. Entonces, digamos que esto sea... Es que toca hacerlo largo porque... Digamos que esto sea menos 1 y esto sea 1. Ya sabemos que por aquí va a pasar la función. Por aquí también y por aquí también. Esos son los 3 puntos, los 3 cortes con X. Y tenemos que 0 es un máximo, 1 sobre raíz de 2 es un mínimo y menos 1 sobre raíz de 2 es un mínimo. Entonces en 0, esto es un máximo. Entonces quiere decir que si esto es un máximo va como por aquí. Digamos que menos 1 sobre raíz de 2 es por acá. Entonces calculamos cuánto me da la función en menos 1 sobre raíz de 2. Y esto se convierte en un mínimo. Y esto se convierte en un mínimo. ¿Sí? Más o menos así sería la gráfica. Este valor tendríamos que calcularlo, ¿no? Tendríamos que ver cuánto es f de menos 1 sobre raíz de 2. Me da pereza calcularlo. Pero ustedes deberían hacerlo cuando les toque. Para saber realmente dónde llega, hasta dónde llega. ¿Sí lo ven? Sí, Preguntas. no, bro. Un momento. Entonces la clave es entender que para saber si es máximo o mínimo, puedo unir a la segunda derivada. Si es positiva, es un mínimo. Si es negativa, es un máximo. Bien. Hay unos casos en que la segunda derivada es igual a 0. Fíjense que aquí hay otra condición. Si la segunda derivada es igual a 0, entonces la prueba falla. ¿Qué quiere decir eso? Si la segunda derivada nos da 0, no podemos saber si es un máximo o es un mínimo. Entonces tenemos que volver a la primera derivada, al criterio de la primera derivada. ¿Sí? Entonces hagamos este ejemplo. Hallemos los máximos y los mínimos de esta función, f de x igual a x a la 4 más 1. Queremos hallar los máximos y los mínimos de esta función. Entonces, para hallarlo tenemos que hallar los números críticos. Para hallar los números críticos tenemos que hallar la primera derivada. ¿Sí? Este sería los números críticos serían todos los valores en que 4x al cubo es igual a 0. Entonces, el único número crítico, el único punto crítico es x igual a 0. ¿Sí? Punto crítico. Y ahora por el criterio de la segunda derivada, podríamos saber si esto es un máximo o es un mínimo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hallamos la segunda derivada. Bien. Nos da 12x cuadrado. Y evaluamos en el punto crítico. Y resulta que en este caso nos da 0. Entonces, ¿qué pasa? Falla el criterio, porque no es ni positivo ni negativo. Y si no es ni positivo ni negativo, no podemos saber si ese número crítico, si ese punto crítico es un máximo o es un mínimo.
Entonces, como este es el criterio de la segunda derivada, criterio, segunda derivada, entonces no podemos usarlo, entonces tenemos que volver al criterio de la primera derivada porque no nos está sirviendo el de la segunda. Entonces el criterio de la primera derivada tendría, volvemos a mirar qué sucede con la primera derivada antes del 0 y después del 0. Entonces, f' de menos 1, ¿cuánto da? F' de 1, por ejemplo, ¿cuánto da? Entonces aquí nos da menos 4 y aquí nos da 4. Entonces, ¿qué pasó con la primera derivada? Pasó de negativo a positivo, ¿no? Y si pasó de negativo a positivo, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué pasa en 0? ¿0 qué es? ¿Un máximo o un mínimo? Mínimo. Pasó de negativo a positivo, entonces es un mínimo. La primera derivada. ¿Sí? Entonces, si la segunda derivada nos da 0, no podemos utilizarlo para saber si es máximo o mínimo, entonces mejor utilizamos el criterio de la primera derivada en esos casos. Pero si nos da positivo o nos da negativo, ya podemos saber si es máximo o es mínimo. ¿Preguntas? Hay que estudiar, ¿no? Y bastante, profesor. Bueno, dejémoslo ahí quieto. Entonces, por ejemplo, este tipo, yo les boto de una vez datos de qué es lo que a mí me gusta preguntar en los exámenes. Yo les digo, este es el tipo de ejercicios que me gusta preguntar. Que ustedes no tienen que calcular nada, simplemente miren esto y digan cómo graficarían esta función. Pues vamos a hacerlo. A ver cómo. Entonces vamos a ver aquí. Venga, lo pegamos aquí. Ay, lo pegamos acá. Bien, entonces hagamos el 49. Si tenemos estas condiciones que están aquí, estas condiciones que están acá, ¿cómo podríamos graficar la función? Entonces, bueno, hagamos nuestro plano cartesiano. ¿Qué tenemos? Que en f' de menos 2, la función es 0, ¿sí? Eso sería esta primera parte, ¿no? f' de menos 2 es 0. Pasa por aquí. f4 es 0, entonces quiere decir que f4 aquí es 0, ¿sí o no? Ahora, fíjense que hay más información. Nos dice f' de 3 es igual a 0. ¿Sí? F' de 3 es igual a 0. ¿Qué información nos está diciendo esto? Este pedacito. ¿Quién me dice? Si f' de 3 es igual a 0, ¿qué información nos está dando? Eso es un punto crítico. Que 3 es un punto crítico. O sea, aquí tiene que haber un máximo o un mínimo. Es un punto crítico. Voy a marcarlo aquí con una X. Ojo, por aquí no pasa la función. Por de acá habrá un punto, un máximo o un mínimo probablemente. ¿Sí? ¿Sí? Bien, tengámoslo presente. Ahora nos está diciendo más información. Nos está diciendo que f' de 1 es igual a 0. ¿Qué significa que f' de 1 sea igual a 0? ¿Qué información nos da? ¿Cómo se llaman los puntos donde la segunda derivada es igual a 0?
Punto de inflexión. Punto de inflexión. Entonces quiere decir que en algún punto de por acá, y voy a trazar ojo, esto no es una asíntota, simplemente es para que lo sepamos. En algún punto de por acá, ¿qué va a pasar? Como es un punto de inflexión, ¿qué es lo que va a pasar con la concavidad? Va a cambiar, ¿sí? Y aquí lo mismo, f' de 2 es igual a 0. Entonces, en algún punto de por acá, la concavidad va a cambiar también. ¿Sí? Ajá, pero entonces sí seguro que cada vez que f' es 0, la concavidad cambia. Sí seguro. Pensando. Corte, ok. A ver, lo que pasa es que pueden ocurrir cosas extrañas y exóticas. Claro, güey, ¿qué era, güey? A ver. Profe, va a tocar hacerle quiz. Lo que pasa es que puede ocurrir por... En principio, digamos que sí. Pero pueden ocurrir cosas raras. Como por ejemplo que venga así. Y luego lo que ocurra es que la función se quede como una línea recta. Y entonces si la función se queda como una línea recta todo el tiempo, imagínense que esto es una línea recta, ¿no? Horizontal. En todo este pedazo, donde es horizontal, ¿sí? La primera derivada es igual a 0. En todo este pedazo es igual a 0. Y entonces Sin embargo, usted sabe, usted lo acaba de graficar ahí, en algún punto tiene que, o sea, pero es que, o sea, la concavidad, no, voy a hacer esta aclaración, pero no quiero que se confundan. Esto es una cosa rara, ¿sí? Si tenemos una cosa así, en todo este pedazo la primera derivada va a ser igual a 0. En todo este pedazo constante va a ser igual a 0. Y entonces si todo este pedazo de la primera derivada es igual a 0, la segunda derivada también va a ser igual a 0. Pero fíjese que la concavidad no cambia. Pero es una cosa rara. Entonces no quiero que... Por eso me cuesta a mí responderles sí o no, porque realmente la respuesta es no. No necesariamente va a cambiar la concavidad, pero dentro de las funciones usuales que uno ve en cálculo 1, pues sí. ¿Listo? ok. Y aquí les demostré un ejemplo en el que no es cierto, ¿no? Pero pilas con eso. Bien, entonces aquí nos dan otra información. Que la segunda derivada es menor que 0 para valores de x menor que 1 y para valores de x mayor que 1, mayor que 2, perdón. Entonces, quiere decir, esto es 1, ¿no? Entonces, para todo este pedazo, o sea, de aquí para allá, todo esto, ¿qué pasa con la segunda derivada? Es positiva o negativa, de aquí para todo este pedazo. ¿Ah? Todo esto. Para todo este pedazo, la segunda derivada es negativa. Aquí lo dice, miren. Para x menor que 1, la segunda derivada es negativa. Y para x mayor que 2 también. Entonces, en todo este pedazo, excepto en el huequito de aquí, la segunda derivada es negativa. Entonces, ¿qué quiere decir en esas regiones negras que marqué? ¿Qué pasa con la concavidad?
¿Qué pasa con la concavidad? Que es hacia arriba. Es hacia arriba. No. No. La segunda derivada es negativa. Si la segunda derivada es negativa, ¿qué pasa con la concavidad? Es cóncava hacia abajo. Hacia abajo, sí. Y entonces, quiere decir que en todo este sector de aquí es cóncava hacia abajo. Hasta aquí. O sea, desde aquí para acá, cóncava hacia abajo. Y desde aquí para allá también, ¿no? Cóncava hacia abajo. Abajo. Mientras que nos dice que la segunda derivada es positiva entre 1 y 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este pedacito de aquí es cóncava hacia arriba, porque la segunda derivada es positiva. ¿Sí me siguen? ¿Sí? No, profe, la verdad que yo me perdí. Otra vez. Voy a borrar esto. Miren, hasta aquí estamos bien, ¿cierto? Sí. Las intersecciones son por acá, esto va a ser un punto crítico, estos son puntos de inflexión. Entonces ahora miremos este dato que nos dan aquí. Nos dicen, la segunda derivada es menor que 0 para x menor que 1 y para x mayor que 2. Entonces, eso quiere decir que en todo este sector de acá, de hecho voy a marcarlo con la otra que se puede marcar más bajito. En todo este sector de acá, hasta aquí, en todo este sector de acá, ¿qué pasa con la segunda derivada? ¿Qué pasa con la segunda derivada? Miren lo que dice aquí. ¿Qué pasa con la segunda derivada en todo este sector? Negativa. Es negativa, fíjense, para x menor que 1 esto pasa y para x mayor que 2 también. Entonces, en todo este sector de aquí, también la segunda derivada es negativa. Pero también tenemos que en el sector, entonces esto voy a ponerlo aquí en este azulito. ¿Sí? Y aquí en este verdecito es 1 menor que x menor que 2. Entonces, este sector de aquí, en ese sector de ahí, la segunda derivada es positiva. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Sí. Entonces, en los sectores azules, o en azulitos, la segunda derivada es negativa. Si la segunda derivada es negativa, entonces quiere decir que es cóncava hacia abajo. Entonces, esto es carita triste. Este sector de aquí es carita triste. ¿Sí o no? Pero este sector de aquí, la segunda derivada es positiva. Y si es positiva, entonces este sector de aquí es carita feliz. Entonces ya tenemos un conocimiento de la concavidad en esos tres sectores. Recuerden que esta punteada de aquí no quiere decir que sea una asíntota, ¿no? Simplemente es una separación entre los sectores que yo coloqué. Listo, entonces ahora sí podemos graficar una función que pase por aquí, que sea cóncava hacia arriba. Aquí cambia la concavidad en algún punto de estos lados. Aquí también la cambia. ¿Esto qué va a ser? ¿Un máximo o un mínimo? Este punto crítico. Vale, profe, ¿cuál punto? Este punto crítico, recuerden que había un f' igual a 0, que yo lo puse aquí. Esto aquí, ¿qué va a ser? ¿Un máximo o un mínimo? Creo que un mínimo. Un máximo. ¿Cómo es la concavidad? Un máximo. En el azul. Negativo. La concavidad en el sector azul es cóncava hacia abajo. Sería un mínimo. Entonces esto es un mínimo. Exacto. Entonces aquí en este punto, en este lado habrá un mínimo en algún punto. Entonces,
Ahora sí, vamos a graficar una función que es cóncava hacia abajo por este lado, pasa por aquí, que llega por aquí y cambia la concavidad, y luego llega por aquí, cambia la concavidad, y luego pasa por acá. Y fíjense que aquí está nuestro máximo. ¿Sí ven? Entonces, eso que grafiqué ahí es una función que cumple con las condiciones que están ahí escritas. Fíjense que Mínimo. ¿ah? Era un mínimo. Máximo, porque es cóncavo hacia abajo. El sector azul es cóncavo hacia abajo. Miren, el sector azul, F'' es menor que 0. Es negativa. Si es negativa, es cóncavo hacia abajo. ¿Sí lo ven o no lo ven? Yo sí. Bueno, los que no lo vean, toca que se pongan a ver de nuevo el video. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Yo creo que les va a mamar gallo, pero tienen que ser capaces de hacerlo. Yo no lo voy a hacer. Vamos a hacerlo en Flop Edu. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Nos quedan 15 minuticos. Ojalá sean capaces de hacerlo. ¿Bien? Mire, y les voy a ayudar. Esto va a valer por quiz, para que suban quiz, para que suban quizzes. Profe, yo no sé si esa es una ayuda. Ajá. Bueno, no, está bien, no. No va a valer por quiz. De que si luego bien, vale por quiz, si no, Si no. nos sale bien, ajá. Pero hagamos ese negocio, listo. Ese negocio me gusta. Si les sale bien, vale para quiz. De aquí hasta las 8. Voy a poner el límite a las 8 para que manden. Ahí fue, profe. ¿Listo? Gracias, profesor, me va a dejar cenar. Profe, mande ya de una vez. Bueno, entonces voy a bajar aquí, dejar de grabar.